Yo creo que va a haber nuevas pistas en la conferencia de prensa de esta tarde de Alberto Abad, conjunta con Emilio Basavilbaso, el titular del ANSES. Creo que ahí puede llegar a haber nuevas pistas. Hoy lo que hizo Mauricio Macri es crear un marco para la modificación del impuesto a las ganancias y lo que se esperaba, digamos, no hubo ninguna sorpresa. Estamos hablando de un aumento del mínimo imponible de 30.000 pesos brutos, retroactivo al 1 de enero. Que sería un neto de más o menos cuánto, para el que no sabe cuánto cobra en bruto, pero sí recuerda lo que cobra en mano todos los meses. Y es un neto de alrededor de 24.000 pesos. Bien. 24.000 pesos. Él hizo referencia a que, por ejemplo, un sueldo que hoy está cerca de los 30.000 pesos va a tener un beneficio de 4.000 pesos, digamos, en concepto de ganancias. Dijo un poco más de 4.000 pesos, pero está en ese orden. Lo importante de esto, de alguna manera, es que empieza a, digamos, a tocarse, empieza a plantearse una agenda social que hasta ahora no estaba en la agenda de Mauricio Macri. Hasta ahora lo que se venía hablando es de la eliminación de las retenciones. Se eliminaron las retenciones a la minería, al agro, a la industria, y también hubo eliminación, por ejemplo, de impuestos al champán, pero hasta ahora no hay o no había habido una agenda social dentro de lo que es la agenda política de Mauricio Macri. Mariano, el gobierno anterior, y pensando en esto, ¿no?, de si se modifican las escalas o no, que es algo que muchos estarían esperando para ver si hay una modificación real importante. Si no se modifican las escalas, el gobierno anterior decía siempre, bueno, es un impuesto que afecta a un 10% de los trabajadores, no a la totalidad de los que discuten paritarias o a la totalidad de los trabajadores. La pregunta es, si no se modifican las escalas, ¿a cuánta gente beneficia esto? Y yo creo que si no se modifican las escalas, el cambio va a ser poco significativo. Les explico por qué. Bueno, es cierto que el mínimo no imponible estaba estacionado en 15.000 pesos brutos, pero también es cierto de que esta foto corresponde a agosto del 2013, es decir, todos aquellos trabajadores que a agosto, entre enero y agosto del 2013, ganaban menos de 15.000 pesos brutos, hoy no pagan ganancias, es decir, esa foto se congeló, ¿no? Entonces hay muchos trabajadores que fueron recibiendo aumentos salariales que entonces ganaban menos de 15.000 pesos que hoy no pagan ganancias, con lo cual el universo de trabajadores que van a ser beneficiarios con estas nuevas medidas va a ser limitado si no se modifica la escala del impuesto a las ganancias de la cuarta categoría. Acordate que aquellos que estaban dentro de la escala más baja de los 15.000 en 2013 y que ganaban, por ejemplo, no sé, 12.000 pesos. Suponete que ascendieron, cambiaron de trabajo, siguieron el mismo empleo. Esos, si están ganando 100.000 pesos, siguen estando dentro del régimen del 2013. No es que pasaron al otro régimen, entonces es que justamente no le sacan impuesto a las ganancias. Justamente lo que apuntaba yo era eso, digamos, ¿no? La foto se congeló. Exacto. Todos aquellos trabajadores, digamos, voy a repetir un poco lo que vos dijiste en realidad, ¿no?, que ganaban menos de 15.000 pesos entre enero y agosto del 2013, por más que hayan recibido aumentos, y esos aumentos le hayan llevado el sueldo, por ejemplo, a 50.000 pesos, hoy no pagan impuesto a las ganancias. Ahora, esto también genera una inequidad, ¿no? Porque aquellos trabajadores que ganaban 15.001 pesos, entonces hoy pagan ganancias, entonces se genera una distorsión. Acá el problema de ganancias excede el mínimo no imponible, digamos. Hay que corregir una distorsión del impuesto en general. Siempre hubo una discusión importante en torno de ganancias si un trabajador, por más que ganara 100.000 pesos, tenía que pagar ganancias porque ganancias, digamos, el salario no es ganancia. Digamos, el salario no es ganancia. Ahora, también es cierto de que en su momento hablábamos de salarios altos. Hoy ha habido un proceso inflacionario que también se ha acentuado en los últimos 2 meses, que lleva a que un trabajador pague impuesto a las ganancias cuando tiene un sueldo medio, digamos, ¿no? Vos que has analizado el tema y siempre lo vemos hablar, porque cada vez que se habla de este tema hay una cuestión de que puede haber algún rebote o algún acomodamiento o reacomodamiento en esta porción, digo, en cuanto al impuesto a las ganancias. ¿Cómo pasa en el mundo con este impuesto? ¿O hay un impuesto similar? ¿Cómo es la historia, Mariano? Mira, en el mundo hay impuestos similares, no se llaman impuesto a las ganancias, lo que se modifica es el nombre, pero en muchísimos países, ahora no tengo la nómina de países, pero en muchos países los salarios medios altos
pagan impuesto a las ganancias. En los países, por ejemplo, como Finlandia, los países europeos, esto se explica muy fácilmente porque reciben una compensación en servicios. Es decir, el trabajador paga impuesto a las ganancias, tiene impuestos a las ganancias muy altos, hasta el 50%, pero recibe una contraprestación. La contraprestación son servicios de alta calidad en materia educativa, en materia de salud y todo eso. Es decir, la Argentina no solamente va a tener que analizar el tema del impuesto a las ganancias, que si uno recibiera una contraprestación por parte del Estado en materia de beneficios y servicios, eso no sería ningún problema, pero lo que se va a tener que empezar a discutir ahora también es cómo se mejora la calidad de los servicios esenciales. Lo que pasa es que vos acabas de decir sueldos muy altos, ¿no? Y me parece que el debate durante mucho tiempo estuvo ahí puesto también, en que no sé si en la República Argentina una persona que, bueno, no lo sé, sí lo sé, una persona que cobraba 15.000 pesos, no estamos hablando de un sueldo muy alto, ¿no? Me parece que las dos discusiones tenían que ver con eso, con que de pronto en otro país, más allá de la contraprestación que vos recibas por los servicios, también tal vez se trate de montos más altos, de gente que gana sueldos más elevados. Sí, en algunos casos sí y en otros no. Depende del país, depende de la situación del caso. Pero digamos, la idea del impuesto a las ganancias, incluso si alcanza a salarios medios, es justamente entender que el trabajador y la empresa, es decir, la persona jurídica y el trabajador, son parte de una sociedad por la cual pagan impuestos, pero tiene que haber una contraprestación por parte del Estado. Ahora, el tema ahora es, digamos, ver cómo quedan las escalas de ganancias. Yo creo que va a ser importantísimo la clave, porque si no, el universo de trabajadores comprendidos por este beneficio, por la reducción del mínimo no imponible o del mínimo imponible, va a ser limitada si no se logra realmente una modificación importante en las escalas. Yo creo que va a haber dos escenarios importantes que se vienen por delante. Los propios socios de Mauricio Macri, estamos hablando de Sergio Massa y de Lilita Carrió, presentaron proyectos muy mejoradores a la iniciativa que hoy largó el Ejecutivo, y el escenario tiene que ser el Congreso para discutir esto. Claro. Me llamó la atención Esto no el comentario. se puede hacer por un decreto de necesidad. Me llamó la atención el comentario de Moyano, porque él dijo, cuando le preguntaron por las escalas que vos decías, es un punto importante también, porque es lo que indicará ver o permitirá ver a cuánta gente afecta. Y él dijo, bueno, después veremos, bueno, tampoco vamos a hacer un paro por eso. No sé si ustedes escucharon lo mismo, pero en realidad, teniendo en cuenta que hubo paros el año pasado, sí, por la suba del mínimo no imponible o por la eliminación. La pregunta ¿es importante la modificación en las escalas? O si no hay modificación en las escalas, igual está bien porque se duplicó el mínimo no imponible. La modificación de las escalas es importante por lo que decíamos antes, ¿no? Porque una muy buena parte de los trabajadores, debido a que hubo estabilidad laboral durante muchísimo tiempo, no pagan ganancias hoy, por más que ganen 50.000 pesos, porque a agosto del 2013 justamente tenían sueldos inferiores a 15.000 pesos brutos. Bien, vamos a seguir, por supuesto, con este tema y nos vamos otra vez a la Casa de Gobierno. Allí está Bernardo Mañago en el Salón Blanco. Con más información, Bernardo. Javier, a las 3 de la tarde, Alberto Abad, el titular de la AFIP, va a hacer un anuncio con los detalles de la modificación al mínimo no imponible de impuesto a las ganancias que acaba de realizar recién Mauricio Macri. Eso va a ser a las 3 de la tarde. Hasta ahora no se dijo, se supone obviamente que esta modificación se va a aplicar por un decreto, pero no está claro. No está claro tampoco cómo se va a reintegrar el retroactivo a enero, si va a ser en cuotas, si va a ser de una sola vez, si se va a ir prorrateando. Y no se habló tampoco de las escalas intermedias. Sin embargo, vamos a ver una placa ahora que acabamos de pasar a producción, en la cual se hace un cálculo de lo que serían las escalas intermedias de acuerdo a los sueldos brutos que ganen los trabajadores. Por ejemplo, la escala arranca en 15.000 y se compara el impuesto vigente hasta ahora con el mínimo no imponible vigente a partir del anuncio del presidente Mauricio Macri. De los 15.000 brutos va hasta un tope de 150.000. Y si ustedes observan a la derecha, no sé si creo que está Mariano ahí en el piso, si no me equivoco, pero si ustedes observan a la derecha, se puede ver la variación en tasa total pagada a partir de este anuncio que hizo el presidente Mauricio Macri, y se ven descensos
en todas las escalas de entre el 4 y el 18%. Nosotros no llegamos a verlo desde acá, Bernardo, pero contanos vos, sí, más o menos cómo sería o con algún ejemplo, ¿no? Ah, sí, no, bueno, pero acabamos de pasarla, no sé si la tienen Sí, la disponible tenemos, la tenemos en vista, pero como son números muy pequeños... no se alcanza a ver. Exacto. Bueno, no, te decía, por ejemplo, un sueldo de 45.000 pesos brutos de un trabajador que hasta ahora paga una tasa efectiva del 23%, Sí. pasaría a pagar una tasa del 9%. O sea que hay un descenso del 14% en el impuesto efectivamente pagado, ¿no? Claro. Ese mismo trabajador tendría anualmente, hasta ahora, como estaba el impuesto hasta ahora, un salario de 372.000 pesos anuales. Un trabajador que gana 45.000 pesos en bruto, Sí, o sea, claro. unos 30.000 pesos en el bolsillo. Y pasaría a ganar en total, anualmente, a partir de esta modificación, 442.000 pesos anuales, es decir, unos 50.000 pesos más al año, con Sí, un más, incremento claro. salario de bolsillo del 19%. Mirá, en vez de 372.000 pasaría a cobrar 442.000. Estamos hablando de 74.000 pesos, ¿no? Sí. Si no me equivoco, en la cuenta, claro. Si vamos a un salario, por ejemplo, de un trabajador que gana bruto 32.000 pesos, o sea, un salario aproximado, Sí. si no me equivoco, de 24 o 25.000 pesos de bolsillo, más o menos esa es la escala, Mariano me dirá si me equivoco o no. Un bruto de 32, Mariano, sería Un bruto de 32, bruto de 32. habría que ver 25 de bolsillo. según la cantidad de hijos que tenga Claro, y todo, claro. pero Bueno, aproximado, está bien. 25. Está bien, pero es el mínimo, Pero es el caso del aproximadamente mínimo, 32.000 bruto. Sí, un poquito por encima, Sí. un poquito Sí. por encima. Sí. Se le está descontando efectivamente en el año por impuesto a las ganancias 18%. Pasaría a pagar el 1%. O sea que de un Claro. salario total que ahora tiene de 280.000 pesos anuales, gana 200.000 pesos por año, va a pasar a ganar 342.000. Y en este caso sí, la mejora es muchísima es diferencia. notable. Va a pagar 18% menos de impuesto y va a tener un incremento de salario de bolsillo del 22%. Claro, lo que pasa es que el presidente Mauricio Macri, ni tampoco Hugo Moyano, cuando hablaron recién, hicieron hincapié en la modificación de las escalas y dio la impresión de que era algo como que quedaba en el aire. Lo va a aclarar seguramente esta tarde el titular de la AFIP, Alberto Abad, pero bueno, ya se difundió en la Gacetilla que acaba de Claro, difundir bueno. prensa de Casa de Gobierno este detalle de escala. Es Bueno, y en el interesante, caso además, de ¿no? Por los del- números, digo. del que paga, digamos, el que está más abajo en la escala, hay una diferencia realmente importante. Mariano pasa a pagar de un Sí. 18%, como nos contaba Bernardo, a un 1%. Sí, la modificación más importante justamente lo estamos viendo, ¿no? Se da en las escalas, ¿no? Porque hay una diferencia apreciable entre lo que ganaba el trabajador y lo que va a ganar ahora, porque hay que recordar que esto es retroactivo enero. Sin lugar a duda, el anuncio ahora es más amplio y yo creo que va a generar muchísimas más expectativas entre los gremios. Lo que vamos a terminar, lo que va a haber que analizar después es cómo continúan las paritarias después de esto, más allá de los detalles que después seguramente los vamos a dar a conocer en C5N, porque las paritarias, digamos, esto comprende a 1 millón de trabajadores. Hay muchos trabajadores que no están comprendidos dentro de este anuncio de ganancias, así que vamos a ver qué ocurre con las paritarias, porque si no lo que va a terminar de hacer esto es que los trabajadores que tienen ingresos medios o altos van a empezar a despegarse más de aquellos que tienen ingresos bajos. Lo que pasa es que hay, esto se tiene que interpretar políticamente. Tal vez vos no ganes 29.999 para que te afecte justamente este cambio, esta modificación. Pero aquí hay que entender que está la otra pata y que es la pata política. Es decir, que se haya instrumentado eso para aquellos que ganan más de 30, como por ejemplo gremio camionero, en algunos casos Bancarios, alimentación, bancarios y demás, ayuda a que la paritaria sea un poco más, no tan alta, y que no haya complicaciones en los empleos. Por un lado, ahora buscar también unos beneficios para aquellos que ganan menos del mínimo no imponible. Sí, porque si El no, tema del IVA, si el no tema se va a de- acentuar la diferencia. Claro. Por ejemplo, los trabajadores del vidrio, por decirle un caso, tienen sueldos que en ningún caso o en muy pocos casos son alcanzados por el impuesto a las ganancias. También se dio en el caso de los docentes. Fíjense, por ejemplo, que los docentes consiguieron un incremento salarial del 40%. Ah, ¿sí? Justamente porque son
trabajadores, negociaron un aumento y tienen una propuesta del 40% que seguramente en breve la van a dar, la van a aceptar. Pero son sueldos bajos. Acordar, sueldos muy bajos, exactamente. La pirámide salarial tiene muchísimas diferencias muy notorias entre aquellos gremios que en los últimos años han conseguido incrementos salariales importantes y entonces han pasado a pagar ganancias, de aquellos gremios que tienen incrementos o tienen, salarios relativos mucho más bajos. Empieza todo un debate en materia de paritarias porque justamente los gremios que tienen más peso político a la hora de discutir paritarias y que tienen más peso político a la hora de sentarse a negociar con las autoridades, son los que se van a ver beneficiados con el aumento del mínimo no imponible de ganancias. Vamos a ver qué ocurre con el universo restante, que es un universo más amplio de trabajadores, ¿no? Yo había notado además, porque se dio a conocer esto, que en el tema de la asignación universal por hijo, se duplica el tope de lo que se debe ganar para recibir las asignaciones familiares. Es decir, pasa de 30.000 pesos a 60.000 pesos mensuales por familia, que también es interesante, ¿no? Sí, el tema de las asignaciones familiares sin duda es importante también. También vamos a ver qué alcances tiene. Yo creo que hay que esperar bien los detalles, a pesar de que Bernardo la verdad que estuvo muy bien y nos dio un adelanto de algunos cambios que se van a dar en las escalas. Vamos a ver cómo continúa esta historia, si la discusión sigue en el Congreso. Bien, gracias Mariano. Bueno, estaremos atentos, por supuesto, ¿no?, a los anuncios en la tarde de